Imagina estar en el centro de un evento glamoroso, rodeado de destellos y sonrisas, cuando de repente una única voz corta el aire, cargada de ira y juicio. No vas a creer lo que sucedió cuando Robert Downey Jr. fue confrontado por una desconocida, y cómo su respuesta lo cambió todo. Si ya tienes curiosidad por saber qué pasa a continuación, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar historias como esta. La noche estaba vibrante en el lujoso salón de eventos en Los Ángeles. Los imponentes candelabros reflejaban una luz dorada sobre las mesas cuidadosamente decoradas, mientras los meseros, elegantemente vestidos, se deslizaban por el ambiente, sirviendo copas de champán y aperitivos finos. El evento benéfico de esa noche reunía a algunas de las mayores estrellas de Hollywood, empresarios influyentes y periodistas ansiosos por un momento exclusivo con las celebridades. Robert Downey Jr. estaba allí, elegante con un smoking negro impecable, intercambiando sonrisas y saludos con los invitados. Había algo magnético en él, el tipo de presencia que hacía que las personas miraran dos veces. Su carisma era innegable, y aún en los círculos más sofisticados, él destacaba, pero no estaba allí solo para ser visto. El evento tenía un propósito mayor: recaudar fondos para una organización de rehabilitación para jóvenes en situación de riesgo. Para Robert, que ya había enfrentado batallas personales contra adicciones y comienzos difíciles, esa causa era profundamente personal. La música suave de fondo se mezclaba con el bullicio de las conversaciones animadas, mientras los fotógrafos tomaban fotos de las estrellas de la noche. Era un ambiente de sofisticación y alegría, pero esa tranquilidad estaba a punto de romperse de manera brusca. De repente, una voz femenina resonó por el salón, cortando la música y la conversación como una cuchilla afilada. ¿Realmente crees que mereces estar aquí? El sonido fue lo suficientemente fuerte como para hacer que las personas alrededor dejaran de hablar. Algunos se voltearon con expresiones de sorpresa, otros hicieron como si no hubieran oído, tratando de evitar la incomodidad. Pero para Robert, ese ataque fue directo. Él giró la cabeza lentamente, su expresión pasando de relajada a seria. Una mujer de aproximadamente 40 años, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado, lo miraba con los ojos llenos de indignación. Ella no estaba allí para elogios o selfies. Su presencia era una declaración de ira y resentimiento. Robert no la reconoció, pero algo en su postura rígida indicaba que ella cargaba un dolor profundo. Personas como tú hablan de superación, pero nunca han enfrentado algo de verdad. Noah, continuó ella, su voz temblando levemente. Te dieron todo en bandeja: riqueza, fama, segundas oportunidades. No sabes lo que es perderlo todo de verdad. El silencio se extendió por el salón. El murmullo de las conversaciones cesó, y todos esperaban para ver cómo Robert respondería. Robert parpadeó algunas veces, asimilando esas palabras. Podría haber reaccionado de muchas maneras. Podría haber reído, ignorado o incluso respondido de manera mordaz, como un típico Tony Stark en una rueda de prensa. Pero él no era Tony Stark. Él era Robert. Sintió las miradas atravesando su piel. Su instinto le decía que esa mujer no estaba allí por casualidad. Había algo más profundo en esas palabras cargadas de amargura. ¿Estás segura de eso?, preguntó él, su voz baja pero firme. La mujer cruzó los brazos. Su mirada ardía de convicción. Claro que sí. Tú caíste algunas veces y la industria te levantó. Pero personas como yo, nadie nos da una segunda oportunidad. El salón se quedó aún más silencioso. Robert percibió el peso de ese momento. Sabía que estaba frente a algo más grande que un simple ataque verbal. Había dos opciones. Podría simplemente terminar el asunto y seguir con la noche, o podría hacer algo diferente. Eligió la segunda opción. Robert dio un paso al frente, mirando a la mujer sin ira, sin arrogancia,
solo con una curiosidad genuina. Si piensas que nunca enfrenté dificultades, entonces tal vez debería contar una historia. Las personas a su alrededor se inclinaron ligeramente esperando su respuesta. La mujer levantó una ceja, desafiante. Historias de Hollywood que no cuentan. Sonrió de lado, pero no de forma sarcástica. Era una sonrisa cansada, como la de alguien que ya ha vivido demasiado. Esta historia no tiene nada que ver con Hollywood. Robert miró alrededor. Todos estaban esperando. Respiró profundamente y comenzó. Hubo un tiempo en que no era el tipo que ven hoy. No estaba en eventos como este, vestido con smoking caros. Estaba en una celda. Y lo único que tenía era una pregunta en mi cabeza. ¿Cómo llegué hasta aquí? El impacto de sus palabras fue inmediato. El shock en las expresiones de las personas era evidente. La mujer pareció dudar por un instante. ¿Una celda? Su voz ya no era de pura ira, sino de algo más cercano a la incredulidad. Robert asintió, cruzando los brazos lentamente. Sí, una celda fría, sucia y sin nadie a mi lado, porque cuando caes, de verdad, no queda nadie para sostener tu mano. El silencio en la sala se volvió aún más denso. Ahora, todos estaban escuchando. Ya no era solo un enfrentamiento entre él y la mujer, era una lección desplegándose ante los ojos de todos. Y luego dijo algo que hizo que el corazón de todos se apretara. Yo morí allí, no físicamente, pero el Robert Downey Jr. que el mundo conocía, desapareció. Y fue allí donde tuve que reconstruirme desde cero. La mujer no respondió de inmediato. Su rostro perdió algo de dureza, reemplazado por algo más difícil de definir. Ella no esperaba esa respuesta. Nadie lo esperaba. Y lo que Robert dijo a continuación cambiaría completamente el rumbo de esa conversación. ¿Quieres saber sobre dificultades? Su voz sonó calma, pero cargada de un peso invisible. Está bien, hablemos de eso. La mujer cruzó los brazos tratando de recuperar su convicción inicial. ¿De verdad me vas a hacer creer que, en la cima de Hollywood, en lo más alto de tu carrera, sufriste como cualquier otra persona? Robert dio una pequeña sonrisa, pero no era una sonrisa burlona. Era una sonrisa amarga, de alguien que ya había caminado por el infierno y regresado. Quiero que me escuches, dijo él simplemente. Los invitados del evento permanecían inmóviles, atentos a cada palabra. Incluso los meseros, que antes se deslizaban por el salón repartiendo copas de champán, se habían detenido discretamente para escuchar. Crecí rodeado del glamour de Hollywood. Mi padre era cineasta, y desde muy joven fui expuesto a un mundo que parecía mágico por fuera. Comenzó Robert, su voz firme pero sin prisa. Pero detrás de ese brillo había algo mucho más oscuro. Mi primer contacto con las drogas fue a los 8 años. La mujer arqueó las cejas, sorprendida. Algunos susurros comenzaron a circular por el salón. ¿8? Repitió ella, casi sin creerlo. Robert asintió. Mi padre me ofreció marihuana. Pensaba que era parte de la cultura, que era normal. Y a esa edad no cuestionas lo que hacen tus padres, simplemente lo aceptas. La atmósfera del evento, antes ligera y sofisticada, comenzó a volverse más densa, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Durante años pensé que eso era parte de mi vida, de mi identidad, y conforme fui creciendo, mi carrera despegó. Hice películas exitosas, fui nominado a premios, gané dinero, reconocimiento, y al mismo tiempo me hundí cada vez más. La mujer que lo había cuestionado no dijo nada, solo lo observaba, absorbiendo cada palabra. Al principio pensaba que controlaba todo. Era joven, talentoso, tenía todas las oportunidades del mundo. Pero la verdad es que cuanto más tenía, más vacío me sentía. Y para llenar ese vacío buscaba más y más. Hasta que un día desperté y me di cuenta de que ya no era el dueño de mi propia vida. Todo el salón estaba paralizado. Robert no hablaba como una celebridad tratando de justificarse. Hablaba como un hombre que había caído al abismo y logró arrastrarse de regreso. Fui arrestado. No una, no dos.
Varias veces me encontraron desmayado en casas que ni siquiera eran mías. Perdí contratos, perdí amigos, perdí cualquier vestigio de respeto que la gente tenía por mí. Miró directamente a la mujer, que ahora parecía menos desafiante y más reflexiva. Y luego vino lo peor. Perdí a mí mismo. Un silencio pesado dominó el ambiente. Robert respiró profundamente, sus ojos escaneando la sala, pero sin prisa por continuar. Quería que todos sintieran el peso de lo que estaba diciendo. En 1999, desperté en una celda fría. Por primera vez en años, estaba completamente sobrio. Y no tenía a nadie a mi lado, ningún productor, ningún agente, ningún amigo, porque cuando realmente caes, cuando te conviertes en un peso para los demás, la gente desaparece. La mujer respiró hondo. Su expresión ya no era de ira, sino de algo que parecía una mezcla de sorpresa y empatía. Pasé meses allí dentro, y cuando finalmente salí, pensé que estaba listo para cambiar, pero la verdad, no lo estaba. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran antes de continuar. Recayó. Muchas veces. Perdí a mi esposa, perdí mi carrera. Me convertí en un fantasma de lo que un día fui. Robert miró alrededor, viendo los rostros atentos. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Su voz salió un poco más baja, casi como una confesión. Es que, en ese momento acepté que nunca más iba a recuperarme. La mujer apretó los labios, sus ojos demostrando una chispa de entendimiento. No esperaba escuchar eso. Pero entonces, algo cambió. El salón parecía congelado en el tiempo. La gente sostenía sus copas sin beber, se inclinaban ligeramente hacia adelante, esperando la revelación. Un día, en 2003, después de otra recaída, mi esposa me miró y me dijo, «O cambias o me voy, y esta vez para siempre». Hizo una pausa, su mirada distante, como si estuviera reviviendo ese momento. Y le creí. La mujer tragó saliva. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Admití que necesitaba ayuda. Robert descruzó los brazos y metió las manos en los bolsillos del saco. Su tono, hasta ese momento cargado de seriedad, se suavizó un poco. Pasé años reconstruyendo todo, un día a la vez. Me reconecté con mi familia. Me reinventé. Tomé pequeñas decisiones diarias que, poco a poco, me trajeron de vuelta. Inclinó levemente la cabeza. Entonces, cuando dices que nunca enfrenté dificultades, la mujer cerró los ojos por un instante, como si estuviera procesando todo. Estás equivocada, concluyó Robert, su voz suave pero definitiva. El silencio en el salón fue roto por un sonido inesperado. Una sola persona comenzó a aplaudir, luego otra, y pronto todo el ambiente estaba aplaudiendo. No era un aplauso de espectáculo, era un aplauso de respeto. La mujer no aplaudió de inmediato. En lugar de eso, respiró hondo y encontró la mirada de Robert una vez más. No sabía. Robert sonrió levemente. Ahora sabes. La mujer dudó, pero luego, con un suspiro resignado, extendió la mano hacia él. Robert miró la mano por un breve instante antes de apretarla firmemente, y entonces, en ese momento, todo cambió. Pero la historia aún no había terminado. El apretón de manos entre Robert y la mujer sellaba algo más grande que una simple reconciliación momentánea. Sellaba el peso de una historia que pocos allí conocían realmente. Pero, a pesar de los aplausos y del alivio que se esparcía por el salón, Robert sabía que había algo más que debía decir. Él miró a la mujer por un momento, estudiando su expresión. Ella aún parecía procesar todo lo que había escuchado. Había menos rigidez en sus hombros ahora, menos ira en sus ojos. No sabía, repitió ella como si estuviera admitiéndolo para sí misma. Robert asintió levemente, pero no respondió de inmediato. Algo en él parecía estar deliberando. Tal vez era el momento, tal vez el peso del pasado regresando una vez más. Pero, por primera vez esa noche, dudó. ¿Puedo contarte algo que casi nadie sabe?, preguntó él, su voz más baja, casi íntima. La mujer abrió los ojos levemente, al igual que algunos invitados alrededor. Esa respuesta
no era esperada. ¿Algo peor que todo lo que ya dijiste?, preguntó ella incierta. Robert sonrió, pero no de forma divertida. Era una sonrisa de alguien que conoce bien sus propios demonios. Mucho peor. El salón, que ya estaba en silencio, pareció contener la respiración. Llegué tan cerca de perderlo todo, que por un momento pensé que no había vuelta atrás. La mujer inclinó la cabeza levemente. ¿Qué pasó? Robert se pasó la mano por la barbilla como si estuviera retrocediendo en el tiempo, reviviendo aquello dentro de su propia mente. Fue una noche en 1996. Estaba en el fondo del pozo, pero aún no lo sabía. Para mí, todo aún parecía una broma. Pensaba que estaba en control, que podría detenerme cuando quisiera. Pero la verdad, estaba al borde del abismo y ni siquiera me daba cuenta. Los invitados alrededor estaban completamente inmóviles, absorbiendo cada palabra. Estaba conduciendo, continuó Robert. No recuerdo exactamente a dónde iba, porque en ese entonces todos los lugares me parecían iguales. Mi mente estaba nublada, pero recuerdo el momento en que todo cambió. La mujer frunció el ceño. ¿Qué pasó? Robert respiró hondo antes de continuar. Detuve el coche en un semáforo en rojo. Y fue en ese instante cuando mi cuerpo se apagó. La confusión fue inmediata. Las personas alrededor intercambiaron miradas. ¿Cómo que se apagó?, preguntó la mujer. Robert la miró directamente. Mi cuerpo simplemente dejó de funcionar. Mi corazón se desaceleró, mi visión se oscureció. Todo quedó en silencio. Estaba allí, sentado, con las manos en el volante. Pero dentro de mí algo se apagó. Un escalofrío recorrió el salón. Recuerdo que intenté respirar y me di cuenta de que no podía. Mi pecho estaba pesado, mi mente giraba. Fue en ese momento cuando pensé, esto es todo, se acabó. La mujer parpadeó rápidamente, sorprendida. ¿Pensaste que ibas a morir allí? Robert asintió lentamente. Pensé, sabía que estaba viviendo al límite. Pero nunca pensé que mi cuerpo se rindiera antes que yo, y durante algunos segundos lo acepté. No había miedo, no había desesperación, solo un silencio profundo. Los ojos de la mujer estaban fijos en el ahora, sin vestigios de la ira que antes desbordaba. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Todo el salón parecía estar congelado, esperando la revelación. Robert hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras cuidadosamente. Vi una imagen. La tensión en el aire se intensificó. ¿Una imagen?, preguntó la mujer con la voz más baja. Robert asintió. Sí, no sé si fue un sueño, una alucinación o algo más. Pero en ese instante vi algo muy claro. Apretó las manos dentro de los bolsillos, mirando al suelo por un momento antes de levantar los ojos nuevamente. Me vi a mí mismo, pero no como era en ese momento. Me vi del otro lado. La mujer frunció el ceño. ¿Del otro lado? Robert respiró hondo. Me vi en un futuro que nunca tendría, un futuro que nunca viviría. Vi mi carrera desapareciendo, mi nombre siendo olvidado. Vi a mi familia llorando en un funeral pequeño, discreto. Vi titulares fríos, describiéndome solo como otro actor que se perdió en las adicciones. La respiración de la mujer pareció vacilar. ¿Eso fue real? Robert se encogió de hombros. No lo sé, pero lo sentí. Y cuando lo sentí, algo dentro de mí despertó. Miró alrededor, dándose cuenta del impacto de sus palabras. Respiré hondo y, de alguna manera, mi cuerpo volvió a la vida. No sé cómo. Solo sentí que necesitaba salir de allí. Arranqué el coche y conduje, sin destino, sin plan, solo con un pensamiento en la cabeza. Esto no puede ser el final. La mujer seguía mirándolo, como si aún intentara procesar todo. ¿Y eso fue lo que te hizo cambiar? Robert dio una pequeña sonrisa, pero había un peso en sus ojos. No de inmediato, pero fue la primera advertencia. Fue la primera vez que me di cuenta de que no era invencible. El salón estaba inmerso en una nueva atmósfera. Ya no era solo la historia de un actor famoso. Era la historia de alguien que estuvo al borde del fin y logró regresar. La mujer respiró hondo, cruzando los brazos de manera diferente ahora.
Ya no era un gesto de defensa, sino de introspección. No sabía nada de esto, admitió ella. Robert inclinó la cabeza levemente, porque pocas personas lo saben. A veces, las partes más difíciles de nuestra historia son aquellas que preferimos mantener en silencio. Ella asintió lentamente. ¿Y ahora? ¿Todavía piensas en ese momento? Robert miró al techo por un instante antes de volver la mirada hacia ella. Todos los días. Ella abrió la boca para decir algo, pero dudó. ¿Y si te hubieras ido esa noche? Robert sonrió levemente. Lo único que puedo decir es que no estaría aquí ahora, contando esta historia. La mujer bajó la mirada, y por primera vez desde el inicio de esa conversación, parecía verdaderamente conmovida. El salón seguía en silencio absoluto. Todos sabían que acababan de escuchar algo raro, algo verdadero, pero lo que Robert dijo a continuación sorprendió aún más. Hay algo más que casi nadie sabe, algo que me hizo cambiar de una vez por todas. Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente. ¿Más? Robert asintió cruzando los brazos. Sí, fue algo que ocurrió años después, algo que me hizo darme cuenta de que aún tenía un propósito aquí. El salón contuvo la respiración. Hay algo más que casi nadie sabe, algo que me hizo darme cuenta de que aún tenía un propósito aquí. La mujer parpadeó algunas veces, como si regresara a la realidad. ¿Más? Preguntó ella vacilante. Robert asintió, su mirada distante, como si estuviera a punto de sacar a la luz un momento que no revivía desde hacía años. Sí, fue algo que ocurrió años después, algo que me hizo entender, de una vez por todas, que o cambiaba o no tendría otra oportunidad. El ambiente a su alrededor parecía congelado en el tiempo. Todos allí sabían que estaban a punto de escuchar algo raro, algo verdadero. Robert pasó la lengua por sus labios antes de continuar. Fue en 2001. Ya había perdido casi todo. Mi carrera estaba en ruinas. No conseguía ni un solo papel. Los estudios que antes competían por contratarme ahora ni siquiera contestaban mis llamadas. Mi nombre ya no era sinónimo de talento, era sinónimo de fracaso. La mujer solo asintió lentamente, absorbiendo cada palabra, pero aún no había aprendido la lección. Seguía pensando que podría escapar ileso. Respiró hondo, como si necesitara un momento para preparar la siguiente frase. Hasta que una noche desperté en un lugar donde nunca debería haber estado. La mujer frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Robert se frotó las manos, su mirada perdida en recuerdos. No tenía idea de cómo había llegado allí. Todo era un borrón. Lo último que recordaba era estar conduciendo. Después de eso, nada. Un vacío. El salón entero estaba suspendido, al filo de la tensión. Cuando desperté, me di cuenta de que no estaba en mi casa, ni en un hotel. No estaba ni siquiera en un hospital o en una celda. Hizo una pausa, dejando que la gente sintiera el peso de lo que iba a decir a continuación. Estaba en una cama que no era mía, dentro de la casa de un completo extraño. La mujer abrió los ojos, al igual que algunos de los oyentes alrededor. ¿Qué? Robert asintió. Abrí los ojos y vi una habitación infantil. Era azul, llena de juguetes esparcidos, y fue entonces cuando me di cuenta que estaba acostado en la cama de un niño. El impacto de sus palabras fue inmediato. Un murmullo recorrió el salón. La mujer se llevó la mano a la boca, sorprendida. «Dios mío». Robert soltó un largo suspiro. Me senté en la cama, completamente confundido. Mi corazón latía a toda velocidad. No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado allí. Fue cuando escuché un ruido y miré hacia la puerta. Tragó saliva antes de continuar. Y allí estaba él. La mujer frunció el ceño. ¿Él quién? Robert cerró los ojos por un breve momento, como si aún sintiera la presencia de esa figura frente a él. El dueño de la casa, el padre del niño, estaba parado en la puerta mirándome. Las personas alrededor apenas respiraban. ¿Puedes imaginar el terror de ese hombre al encontrar a un extraño, inconsciente, en la cama de su hijo?
La mujer ni siquiera parpadeaba. ¿Qué hizo él? Robert mordió el labio, su mirada cargada de recuerdos amargos. Él no gritó, no me atacó, no llamó a la policía de inmediato. Hizo una pausa mirando al suelo antes de volver a mirarla. Él solo me miró a los ojos y dijo la frase que lo cambió todo para mí. La mujer se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fuera absorbida por la tensión del momento. ¿Qué dijo? Robert respiró profundamente antes de responder. Dijo, «Necesitas ayuda». La mujer no ocultó su sorpresa. ¿No se enfureció? Robert negó con la cabeza. No, estaba asustado, claro, pero en el fondo sabía que ya estaba suficientemente destruido. No necesitaba humillarme. Yo ya era mi propia ruina. La mujer guardó silencio, procesando todo. Robert continuó. Llamaron a la policía. Fui arrestado nuevamente, y esta vez sabía que era diferente. Sabía que no podía continuar. Se frotó las manos antes de concluir. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había llegado a mi límite. O cambiaba, o desaparecía para siempre. La mujer respiró profundamente, su mirada distante. Tuviste suerte. Esa noche podría haber terminado de otra manera. Robert asintió lentamente. Podría, pero por alguna razón no terminó. Y por eso decidí que no dejaría que eso fuera en vano. El salón estaba tan silencioso que cualquier sonido, por pequeño que fuera, resonaba en el espacio. La mujer, que antes lo confrontaba con tanta agresividad, ahora parecía completamente transformada. «Te juzgué sin conocer tu historia», admitió ella, su voz más suave. Robert sonrió levemente. «Todos lo hacemos en algún momento». Ella asintió, pero había algo más en su mirada ahora. Yo también tuve mis momentos en los que pensé que no había salida. Robert la miró por un momento antes de preguntar, «¿Y qué te hizo continuar?» Ella dudó, su mirada perdida por un instante. «Alguien me dijo lo mismo que ese hombre te dijo». Los ojos de Robert se entrecerraron ligeramente. «¿Necesitas ayuda?» Ella asintió. «Sí, y al igual que tú, finalmente escuché». Ambos se quedaron en silencio por unos momentos, pero esta vez no era un silencio cargado de juicio o tensión. Era un silencio de comprensión mutua. Robert miró alrededor y se dio cuenta de que todos en el salón estaban diferentes ahora. Ya no eran solo espectadores de un evento benéfico. Eran testigos de algo raro, un momento de verdadera conexión humana. Entonces Robert sonrió levemente y concluyó. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos vea y nos recuerde que aún estamos aquí. La mujer también sonrió. Sí, a veces, eso es todo. Y en ese instante, algo en el salón había cambiado para siempre. La mujer frente a él, que antes lo había confrontado con tanta ira, ahora parecía tomada por algo más profundo. Un reconocimiento silencioso de que, tal vez, ella y Robert no eran tan diferentes después de todo. «Entonces, ¿fue eso?», preguntó ella vacilante. «¿Decidiste cambiar después de esa noche?» Robert apretó los labios, reflexionando sobre la pregunta. «Quisiera decir que sí», respondió con una media sonrisa. «Pero la verdad es que cambiar no sucede de la noche a la mañana». La mujer frunció el ceño. «Pero te diste cuenta de que lo necesitabas, ¿cierto?» Robert asintió lentamente. «Sí, pero darse cuenta de algo y hacer algo al respecto son dos cosas muy diferentes». Ella se quedó en silencio, esperando. Todo el salón también. Robert miró alrededor antes de continuar. «Después de esa noche, finalmente acepté que necesitaba ayuda, pero aún así no sabía cómo empezar. Tenía miedo. Miedo de fracasar otra vez. Miedo de decepcionar a las pocas personas que aún creían en mí». La mujer inclinó la cabeza. «Pero intentaste». Robert soltó una risa baja, sin humor. «Intenté y fallé algunas veces más. Entré en clínicas de rehabilitación. Salí, recaí, pasé por programas de recuperación, por grupos de apoyo, pero siempre había algo dentro de mí que decía, no mereces recuperarte, ya arruinaste todo». El salón quedó en silencio absoluto, hasta que sucedió algo
algo que cambió todo. Los ojos de la mujer brillaron con curiosidad. ¿Qué? Robert cruzó los brazos, como si aún sintiera el peso de ese momento sobre su piel. Una persona inesperada tendió su mano hacia mí. La mujer parpadeó, confundida. ¿Quién? Robert respiró hondo antes de responder. Mel Gibson. El impacto de sus palabras fue inmediato. Hubo un murmullo en el salón. Algunas personas intercambiaron miradas sorprendidas. La mujer abrió los ojos. ¿El Mel Gibson? Robert asintió. Sí. Nadie quería apostar en mí en ese entonces. Nadie quería contratarme. Nadie quería arriesgarse. Mi nombre era sinónimo de fracaso. Pero Mel Gibson hizo algo que nadie más hizo. La mujer aún parecía intentar procesar la información. ¿Qué hizo él? Robert dio una pequeña sonrisa. Me miró y dijo, creo en ti. El salón entero quedó paralizado. La mujer parpadeó varias veces, como si esperara más. ¿Solo eso? Robert asintió. Solo eso. Pero para mí fue todo. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Pero por qué? Robert descruzó los brazos y la miró con seriedad. Porque ya me había rendido conmigo mismo. Y cuando te rindes contigo mismo, todo lo que necesitas es que alguien crea en ti lo suficiente como para darte una razón para intentar una vez más. La mujer tragó saliva. ¿Y fue eso lo que te hizo cambiar de una vez por todas? Robert sonrió levemente. Fue el comienzo. Mel Gibson me dio un papel en El Detective Cantor. Fue una apuesta, y él lo sabía, pero confió en mí. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. La mujer absorbió eso, sus ojos llenos de una nueva comprensión. Y aprovechaste esa oportunidad. Robert asintió lentamente. Con todas mis fuerzas. El silencio que siguió estuvo cargado de algo más que respeto. Era inspiración. Todos allí podían sentir el peso del viaje de Robert, pero también la fuerza de su recuperación. La mujer respiró hondo. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien crea en nosotros, ¿no es cierto? Robert sonrió levemente. Exactamente. Ella dudó por un momento, luego miró alrededor del salón. Cuando sus ojos volvieron a Robert, había algo diferente en ellos. Te juzgué mal. Robert no dijo nada, solo esperó. La mujer mordió el labio, como si estuviera decidiendo algo dentro de sí. Luego, finalmente, extendió la mano hacia él. Gracias por compartir tu historia. Robert miró la mano extendida, luego los ojos de ella. Por un breve momento, pareció ver algo más profundo en ellos, tal vez un dolor que aún no había sido completamente resuelto, pero no preguntó, solo tomó su mano y la apretó firmemente. Gracias por escucharme. El salón estalló en aplausos. No era un aplauso de evento, era un aplauso de reconocimiento. La mujer sonrió levemente antes de soltar la mano de Robert. Espero que sigas inspirando a personas. Robert inclinó la cabeza. Y espero que nunca más juzgues un libro por su portada. Ella soltó una risa baja y asintió. Creo que aprendí esa lección hoy. Robert sonrió, y por primera vez esa noche miró alrededor y se dio cuenta de que, de alguna manera, ese momento había tocado no solo a la mujer frente a él, sino a todos allí, y tal vez esa era la verdadera razón por la que él estaba allí esa noche. El salón aún estaba lleno de una energía diferente. Lo que comenzó como un evento glamoroso se había transformado en algo mucho más grande. Todos sabían que habían sido testigos de algo raro. Un hombre que no solo contó su historia, sino que la vivió nuevamente ante ellos. La mujer que lo había confrontado ahora parecía diferente. Su postura había cambiado. Su mirada ya no era de juicio, sino de reconocimiento. Ella absorbía cada detalle, como si cada palabra de Robert hubiera reconstruido su propia visión sobre él, sobre el mundo, y tal vez incluso sobre sí misma. Pero Robert no había terminado. «Hay una última parte de esta historia», dijo, cruzando los brazos. La mujer inclinó la cabeza levemente, esperando. «Conseguiste un papel después de que Mel Gibson creyó en ti», dijo ella. «¿Pero qué pasó después?» Robert respiró hondo.
como si estuviera recordando un momento que aún lo tocaba profundamente. Después, tuve que demostrar que estaba listo. La mujer frunció el ceño. ¿Cómo así? Robert sonrió de lado, pero no era una sonrisa de humor, era una sonrisa de quien recuerda el peso de un momento decisivo. Hollywood no es un lugar que olvida fácilmente. Para muchos directores y estudios, yo aún era un riesgo, una inversión inestable. Mi nombre ya no significaba talento, significaba problemas. La mujer asintió lentamente. Entonces, ¿cómo lograste regresar? Robert miró alrededor, viendo los rostros atentos. Estaba decidido a cambiar, pero necesitaba una oportunidad para demostrarlo. Fue entonces cuando recibí una llamada que cambiaría todo. El salón contuvo la respiración. ¿Quién llamó?, preguntó la mujer. Robert dio una pequeña sonrisa. Jon Favreau. El nombre causó un murmullo en el salón. La mujer parpadeó rápidamente, sorprendida. ¿El director? Robert asintió. Sí, estaba trabajando en un proyecto ambicioso, algo que, en ese momento, nadie sabía si funcionaría. La mujer inclinó la cabeza intentando entender. ¿Qué proyecto? Robert respiró hondo antes de responder. Iron Man. El impacto de sus palabras fue inmediato. Algunas personas jadeaban suavemente, otras intercambiaron miradas impresionadas. La mujer abrió los ojos. ¿Quieres decir que...? Robert asintió. Jon Favreau creía que yo podría ser Tony Stark, pero los estudios, no tanto. El salón se volvió aún más silencioso. ¿No te querían?, preguntó la mujer. Robert soltó una risa baja. Definitivamente no me querían. Para ellos aún era un riesgo, un actor problemático, un exdependiente. Querían a alguien seguro, alguien confiable. La mujer absorbió esa información. Pero Jon Favreau luchó por mí, completó Robert. Los ojos de la mujer brillaron con una mezcla de curiosidad y respeto. ¿Arriesgó su propia reputación por ti? Robert asintió. Sí, sabía que si fallaba, la película podría hundirse. Pero también sabía que, si me daba una oportunidad real, podría hacer algo increíble. La mujer cruzó los brazos, intrigada. ¿Pero cómo convenciste al estudio? Robert sonrió, recordando ese momento. Tuve que hacer una prueba de pantalla, algo que en ese momento de mi carrera era raro. Ya era un actor experimentado, pero los estudios querían estar absolutamente seguros de que podría llevar una película de esa magnitud. Ella frunció el ceño. ¿Y cómo fue? Robert respiró hondo antes de responder. Entré en esa sala sabiendo que era mi única oportunidad, que si cometía un error, si mostraba el más mínimo signo de inestabilidad, todo estaría terminado. La mujer mantuvo la mirada fija en él. Pero no cometiste ningún error. Robert sonrió levemente. No, ese día fui Tony Stark. El salón quedó en silencio absoluto. Cuando terminé la prueba, hubo una pausa. Pude ver a los ejecutivos mirándose entre ellos sin saber exactamente qué decir, pero Jon Favreau solo sonrió. Él sabía. La mujer respiró hondo. ¿Y luego? Robert descruzó los brazos. Luego recibí la llamada que cambió mi vida. El silencio en el salón se disipó, dando paso a una energía diferente. Las personas sabían lo que vendría a continuación. Te eligieron. Robert asintió. Sí, y en ese momento supe que esta era mi última oportunidad, que nunca más podría tirar todo por la borda. La mujer permaneció en silencio por un momento antes de preguntar, ¿y lo lograste? Robert la miró directamente antes de responder. Construí una nueva vida. La mujer sonrió levemente, y por un instante, lo que quedaba de duda en sus ojos desapareció. Entonces, tal vez sí seas un superhéroe. Robert soltó una risa baja. Solo soy un hombre que aprendió de la peor manera posible que las segundas oportunidades no siempre vienen, y que cuando vienen hay que aprovecharlas con todas nuestras fuerzas. El salón explotó en aplausos, pero no era un aplauso común, no era el tipo de aplauso que se da en un evento, era un aplauso de respeto, de reconocimiento,
de comprensión. La mujer sonrió y extendió la mano una vez más. Pero esta vez no era un apretón de manos formal, era un gesto de gratitud. Robert apretó su mano firmemente, y en ese momento ambos supieron que algo había cambiado para siempre. La historia de Robert Downey Jr. no era solo sobre caída y ascenso, era sobre redención, y esta era una historia que el mundo nunca olvidaría. ¿Te tocó esta historia? Si es así, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Nunca sabemos cuándo una simple palabra puede cambiar la vida de alguien. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué parte de esta historia te inspiró más? Comenta abajo y sigamos conversando. Y si te encantan las historias de superación, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las siguientes. Porque a veces todo lo que necesitamos es una segunda oportunidad y que alguien crea en nosotros.